tiene que ver con el análisis de los mecanismos de protección constitucional desde la perspectiva del estudio de casos. Creo que si fui claro en lo que quise transmitir en la clase anterior, consistió en esencia en decirles que una vez se nos vino encima la nueva era constitucional, muchas facultades de derecho, por decirlo menos, comenzaron a improvisar los temas porque nosotros veníamos de un proceso de formación jurídica basada en una tradición especialmente francesa y de procesos de memorización y de un derecho eminentemente lineal que no nos permitía visorar cómo era el análisis en el sistema de casos. Eso dio origen a que muchos profesores habláramos de casuística, y el error de la casuística consistía que los profesores tomábamos como ejemplo lo que sucedía en nuestras oficinas profesionales de abogados de una parte, o de otra parte si éramos, como en mi caso en esa época, funcionarios judiciales o funcionarios públicos, para traer un tema que se nos ocurría novedoso e importante para transmitírselo a los discípulos. También teníamos como las malas prácticas porque en nuestra época nunca tomamos entre nuestras manos un texto jurisprudencial, de encontrarnos alguna pieza judicial de la Corte Constitucional y hablar de ella simplemente para considerar que éramos personas muy eruditas en el tema. Y bajo este entendido, entonces empezamos como nuestro trasegar académico por el tema de la casuística y por el tema del derecho de los jueces. Sin embargo, hubo de transcurrir muchos años para que yo pudiera entender que el nuevo modelo que nos trajo el derecho a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 no podía consistir en un estudio aislado de casos y mucho menos en un estudio aislado de jurisprudencia o de textos judiciales. Y que si teníamos que realizar un trabajo eminentemente serio sobre este asunto, pues teníamos que tomar una idea mucho más general que nos sirviera de fundamento para lo que es el proceso de enseñanza legal. Bajo esa órbita, entonces, en la clase del anterior lo que les traté de señalar es que a partir de la teoría de roles, los decisores, los decisores públicos, los decisores jurídicos, toman determinaciones por vía de la autoridad y que los abogados tomamos posiciones, no decisiones, tomamos posiciones por vía de la especulación. Sin embargo, para el tema de casos y de estudio de casos, partía del presupuesto del rol de las autoridades para señalar como una regla muy general que sus determinaciones administrativas o judiciales, por locas que nos parezcan, gozan de la presunción constitucional de acierto y legalidad. Y daba 4 razones técnicas por las cuales se presumía que esas decisiones estaban adecuadas al sistema normativo. Desde luego, desde la retórica del derecho se dice que esa presunción constitucional de acierto y de legalidad se deriva del principio de confianza legítima y de buena fe. Pero mucho más allá de esa retórica, yo quería pues llegar como al plano técnico y decirles, mire, esa presunción de acierto y de legalidad que ustedes nos vienen diciendo y nos vienen transmitiendo como si fuera un modelo evolutivo muy claro de entender, tiene que ver con 4 aspectos básicos de la actividad de los abogados en el mundo real. El primero de ellos tiene que ver con la selección del material normativo y judicial. El segundo tiene que ver con la selección y uso de los métodos de interpretación. Y el tercero tiene que ver con la selección y uso adecuado de los métodos de argumentación jurídica. Y el último, que también podría estar de primeras, pero digamos, es un posicionamiento aleatorio, lo colocábamos, que es el pleno respeto a las garantías nodales del debido proceso judicial.
Renglón seguido les dije que para hacer ese estudio de casos, pues necesario era entender que al articularse los medios de defensa con los que les brinda la Constitución, la ley y el sistema del bloque constitucional, de constitucionalidad, había que entender que como que los recursos se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando, hasta llegar a un punto límite que es el ejercicio de la acción de tutela contra determinaciones administrativas o en su mismo contexto la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Bajo ese esquema entonces les expliqué que el problema jurídico que se plantea al juez de primera instancia es el contencioso, el problema jurídico que se plantea el juez de segunda instancia se concentra en las razones concretas de inconformidad del recurrente, el problema jurídico que se plantea un órgano límite en sede de casación o de recursos extraordinarios como suele ocurrir en el derecho contencioso administrativo, es también muy específico y muy concentrado. Sin embargo, en lo que ustedes están estudiando también vale la pena tener presente que el Consejo de Estado eh, mm, técnicamente eh, obra como juez de cierre de manera antitécnica porque se le han asignado el conocimiento y decisión de procesos de única instancia o de recursos de apelación y esto ha convertido a cada una de las sesiones, de las secciones que hacen parte de la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado en verdaderos juzgados coloquiales como uno los conoce. Si ustedes observan, por ejemplo, las estadísticas de lo que de los casos y expedientes que tienen asignados los magistrados que hacen parte de la sección segunda del Consejo de Estado, entenderán que tiene casi que 1.400. Eso no puede ser y no debe ser así, tiene que ser corregido. Pero bien, entonces, sin saliendo del esquema del estudio de casos, les dije, mire, una cosa es hacer casuística y otra cosa es hacer un análisis, digamos, desde otra óptica del derecho hasta a través del estudio de casos, que es lo que se hace hoy en día. Hoy lo que nos corresponde es entrar en una fase técnica que tiene que ver con las funciones, atribuciones y competencias de los jueces constitucionales. En esta hora y media, entonces, lo que vamos a tratar es de destruir una idea que surge a partir de la ignorancia y consiste en esencia en predicar que el juez constitucional cabe en todo lado y que el juez constitucional es un juez mm, que surge de un modelo populista y que bajo ese orden de ideas entonces el juez constitucional hace lo que bien quiera y eso no es así. Y esta clase entonces les servirá a ustedes para comprender más adelante lo que vayan a hacer en sus trabajos de análisis jurisprudencial, entender ese rol de la Corte Constitucional, el rol específico que le corresponde, que no es como algunos piensan o pensamos que es echarse un cuento y que delicia y qué rico. Para podernos acercar entonces a esa idea, eh, yo les quiero plantear varias segundas y terceras preguntas. Y ustedes, como lo hemos venido trabajando ahora, pues tomarán atenta nota y haremos 3 o 4 intervenciones y luego proseguiremos en nuestro trabajo académico. Quiero preguntarles a todos ustedes qué han entendido por Estado Social de Derecho. 3 minutos, por favor, porque hoy es un día festivo y no quiero robarme el tiempo de sus familias. Por favor, escribir qué han entendido por Estado Social de Derecho.
No se escucha. No, yo sí los escucho. Les estaba preguntando a ustedes que por favor escribieran en sus apuntaciones qué han entendido hasta ahorita por Estado Social de Derecho. También quiero que ustedes, ahorita que están escribiendo, ya les voy a pedir un mayor rigor técnico, más que un mayor rigor retórico, ¿ok? Entonces, bueno, por favor, tres compañeros que quieran intervenir, voy a apuntarlos primero que todo para que todos nos escuchemos y podamos interactuar por esta vía. Por el chat, por favor, me escriben quiénes quieren participar para ayudar el uso de la palabra. ¿Les parece? Pido la palabra, doctor. Bueno, Diana en primer lugar. ¿Quién más? Yo, doctor, pido la palabra. Gracia en segundo lugar. Yo, doctor, pido la palabra. ¿Y quién en tercer lugar que no los escuché? Liliana. Elvia. Elvia, ok. Los demás, por favor, cierran el micrófono para que no se distorsione el sonido de esta clase. Por favor, Elvia, perdón, por favor, Diana, Yo. usted en primer lugar tiene el uso de la palabra. Los demás, por favor, cerramos todos los micrófonos. Diana, por favor, prenda su Bueno. video para que todos los compañeros la vean. Ok, ok. Buenas noches, colega. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? No sé. Sí. Estado social de derecho Sí. comprende un sistema de gobierno, políticas y actuaciones dentro de determinado país encaminadas a satisfacer necesidades sociales, culturales, ecológicas y personales básicas y garantizar derechos fundamentales, coberturas básicas y que requiere la sociedad. No sé si se escuchó. Diana, sí te escuchamos y yo tomé atenta nota. Continuamos con Gracia y todos los demás cerramos. Diana, cierra la cámara, por favor. Buenas noches. Para mí es muy importante establecer que el Estado Social de Derecho tiene como objeto ser una realidad política, social y económico dentro de un Estado. Y vemos claramente que ese es el objeto que se ve plasmado en la Carta Magna, que es nuestra constitución política. ¿Escucha, doctor? ¿Algo más, Gracia? Sí, claro, tiene como fin mostrar las cualidades del Estado Social Democrático de Derecho en una realidad jurídica, económica y sociológica y debe garantizar y proteger los derechos fundamentales de cada uno de los individuos dentro de una sociedad. Bueno, muy bien, muchas gracias, gracias. Gracias. Vamos ahora entonces, finalizamos la primera parte de este ejercicio con Elvia. Elvia, por favor, los demás, por favor, apagamos las cámaras. Por favor, apaguemos todas las cámaras. Señor doctor, buenas noches. Doctores, sí, buenas noches para todos. Entonces, para mí es como una relación entre el Estado y los ciudadanos, basados y partiendo en el respeto de los principios básicos, pues, para mantener una sociedad, adicionalmente sobre un cumplimiento de unos deberes que tenemos como ciudadanos. Pienso que el principal principio es la igualdad, a fin de que pues, todo el mundo sea tratado de la misma manera, sea de clase alta, media o baja. Entonces todos tenemos los mismos derechos y los mismos principios que deben ser respetados pues, por nuestro Estado. Elvia, muchas gracias. Todos apagamos los micrófonos.
Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta desde lo práctico. Todos nos hemos escuchado y hemos escuchado más o menos las mismas ideas que ustedes han relacionado acá o nuestros compañeros han relacionado y la verdad me conmueve porque parece un acto de seducción a través de la palabra sobre lo que es el Estado social de derecho. Quiero que todos ustedes ahora cojan sus cuadernos de apuntes y me pinten una vaquita. Por favor, todos me van a pintar una vaca. Pues yo la pintaría de colores, pero todos me van a pintar una vaca. A ver, ¿quién me quiere mostrar una idea de una vaquita? Y me muestran la foto, ¿no? No van a poner la cara sino la foto. Los quiero ver pintando. ¿Ya la pintaron? Ahora a esa caricatura de la vaca, por favor, coloquen 3 sujetos observándola. Un abogado, además la vaca debe estar como medio llorando, ¿listo? Un psicólogo y un veterinario. ¿Listo? Y me muestran los dibujos que han hecho. ¿Un qué? Un psicólogo. No, un psicólogo y un veterinario. Ya, a ver. Te la voy a mostrar. Bueno, muy bien. 3 compañeros que nos quieran, pero sin abrir todos los videos porque se nos cae el sistema. Me dan los nombres de 3 compañeros que quieran mostrar los dibujos. ¿Listo? Esto es sopa interna con pollo. A ver, ¿quién quiere en primer lugar mostrar? Yo, profe. ¿Quién? Gracias. Liliana. Liliana. Y después, Yo, Olga. Olga. Y finalmente, Jaime. Jaime. Listo, ok. A ver, por favor, los 3 me muestran los dibujos, los demás cierran las cámaras. La tiene apagada. Tú la tienes prendida. Apagada. Porque la luz no está prendida. No sé cuál es aquí. No. Bueno, no vayan a perder esas imágenes que estamos viendo. Quiero preguntarles a todos si esos 3 observadores, desde sus profesiones, observan la vaca de la misma manera. Y por favor, alguien que me responda diferente a los que han intervenido. ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta, profesor? Qué pena que se fue el audio. Les pregunto a los 3, perdón, le pido el favor a los 3 que mantengan la fotografía, pues la imagen que han representado ahí. ¿Listo? Y les pregunto al resto del auditorio si esos 3 sujetos, desde su experticia profesional, observan la vaca como objeto de su conocimiento de la misma manera. Buenas noches, Diana, profe. quiero participar. Diana Sinisterra. Bueno, esperen por favor para que cerremos. Le voy a pedir el favor a Liliana, a Olga y a Gracia que ya cierren sus micrófonos y que cierren todo para que podamos permitir la intervención de los demás. Bueno, en primer lugar, ¿quién quiere responderme la pregunta? Yo, profe. Bueno. Paula, 1. Luego Diana Sinisterra. Diana, 2. ¿Y quién más? No, pues yo voy a contestar la pregunta. ¿Y quién más? Y yo, ¿Y quién es yo? Chen. Ah, la reina de China, 3, listo. Los demás cerramos. Por favor, Paula.
abierto el micrófono y el video para que la vean. Bueno, hola, profe, buenas noches. Bueno, frente a la pregunta, pues yo encuentro efectivamente que no pueden tener la misma visión frente a la vaca, y más porque tiene un aspecto principal la vaca, que está llorando, ¿cierto? Entonces, pues ¿Cómo la efectivamente, vería el psicólogo? ¿Cómo cree usted que pues la el vería? psicólogo va a analizar la parte como emocional de la vaca, o sea, ¿por qué está llorando? ¿Qué le puede En estar términos pasando? generales sería que para el psicólogo. Sí, o sea, la emoción, la Sí, parte pero ¿qué de... es? ¿Un cliente qué es? Sí, Un claro, sería paciente, es un un paciente. paciente, exacto. Ok, Para el muy psicólogo bien. sería un paciente. Para el veterinario, pues es un paciente. Lo va a revisar porque puede ser que tenga alguna dolencia que le esté causando ese dolor y por eso esté llorando. Para el abogado, pues va a ser un cliente también y va a analizar también el caso que le puede estar ocurriendo. O sea, quién le causó daño a esa vaca, o qué le ocurrió a Paula, esa pero yo te vaca. pregunto, ¿el abogado cómo la ve? ¿Desde qué La- perspectiva la ve? desde el daño, de lo que le pudieron haber hecho. Sí, pero digamos que la vaca tiene que estar en alguna parte de la legislación. No sé, piense, a ver, doctora China, Sí, sería como vamos a darle el sujeto uso de de la derecho. palabra a usted para que sigamos, tranquilos, para hacer dinámica la clase. Me pidió Paula Diana. Diana, por favor. Diana, Sí, doctor. Señor, buenas ¿usted noches cómo para la ve todos. como abogada, Diana? ¿Cuál de las dos, Diana? Perdón. Diana Pues, Sinisterra, tal vez. Sinisterra fue la que me pidió la palabra, sí. ajá, Sinisterra. Pues Bueno, Diana Paula, Sinisterra, ¿cómo la ve el abogado? pues el abogado la ve como un cliente, sí, como un cliente, y creo que la vería ¿Por qué como un más, cliente la va a defender o qué? ¿La va a llevar a un estrado judicial? pues la ve como un cliente, aparte que la vaca está llorando, yo creería que el abogado se preguntaría es qué perjuicio o qué daño le han hecho a esa vaca, entonces entraría como a Pero mirar si ese la vaca punto en de sí vista. misma no tiene todos los derechos que pueda tener una persona, si es un individuo sintiente, como dice hoy en día la Corte Constitucional y la Suprema, pero cómo la ve desde su perspectiva de abogado? Es lo que yo les quiero preguntar. Un abogado. Bueno, los voy a ayudar. Sería como un bien, qué pena. A ver, ¿quién está hablando? Paola Valdés. Paola y los demás cerramos el micrófono, ¿listo? Creería que el No me abogado... diga creería porque Bueno, creería es perfecto. presente, futuro Listo, imperfecto. perfecto. El abogado lo ve como un bien de una Bueno, persona y que esa idea de bien, ¿de dónde la sacan? pues la vaca debe tener un Sí, dueño pero entonces si es un bien, de tiene la un norma, titular de ese derecho. de la Usted, norma. Como abogados miraríamos la norma. ¿cuál Mira, norma usted ubica en Doctor, ese doctor, buenas catálogo de noches. libros? ¿Cuál La 10, libro usted consulta? la 10. Yo digo que sobre la protección animal. No estamos hablando de lo que hay que hacer, sino cuál es el objeto de cómo aborda el abogado el conocimiento de los asuntos, porque la vaca es algo natural que se palpa, pero el exacto. derecho es una construcción cultural y artificial del hombre. Y por ahí una compañera, Paola, me dijo, es un bien. Entonces, si es un bien, ¿de dónde saca usted que Sería es un bien? del Código Civil. Muy bien, muy bien, muy bien. Mire, Doctor, pero ahorita hay una ley, la todas 1774, las si que no quieran, estoy pero para el mal. ejercicio lo que me interesa, ¿De dónde sí, nace no, por qué fue mire, considerado todo lo como que un bien? quieran, pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. Independientemente de lo que ustedes crean del modelo naturalista, el derecho y la exploración del derecho parte hoy en día parte de la idea de un derecho positivo. Y en el ejercicio concreto, lo que yo quiero entrar con esta paradoja es a decirles, el Estado social de derecho es un elemento normativo. Primero, es un elemento normativo.
para que ustedes lo tengan en cuenta. Es un elemento normativo. Cuando ustedes van a trabajar un caso concreto, bien sea un proceso legal, un proceso constitucional, tienen y van a referirse a Estado Social de Derecho, tienen que tener en cuenta que es un elemento normativo, cosa que por lo demás lo dejó claro desde hace muchísimo tiempo el Tribunal Constitucional alemán al revisar la ley fundamental de Bonn, porque allá no se le, obviamente no es una constitución, es la ley fundamental de Bonn, y luego se trasladó esa idea, que es muy acertada, al Tribunal Constitucional español y luego al colombiano. En primer lugar, es un elemento normativo. ¿Listo? Dos, me abren todos la Constitución, por favor, y se ubican en el artículo 1 de la Constitución. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Bueno. El artículo 1 de la Constitución, vamos a hacer una interpretación a rúbrica. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a leer es el artículo 1 de la Constitución. ¿Quién me ayuda con la lectura del 1 de la Constitución? Diana Sinisterra. Colombia. Ajá. Por favor, apaguemos los micrófonos, que no vaya a hacer la lectura. ¿Quién la hace? Germán Rodríguez. Ah, Germán, nosotros ya tenemos nuestro locutor autorizado. Prenda la cámara, Germán. Gracias. Gracias. Dice, artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria. Listo, es un Estado social de derecho. Punto, es un Estado social de derecho. Artículo 1. Ese artículo 1 hace parte de algún capítulo o de un título. Título 1 de los principios fundamentales. Entonces, segundo elemento de Estado social de derecho. Es una norma principio que se encuentra ubicada en el artículo 1 de la Constitución. Y entonces aquí resultará obligatorio que los abogados sepamos diferenciar los tipos de normas jurídicas que existen en la época, como son las normas valores, las normas principios, las normas derechos, las normas deberes, los mandatos, las órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo el artículo 1 de la Constitución es que es una norma principio, es decir, en pocas palabras, es un principio fundamental expreso y se encuentra ubicado en el artículo 1 de la Constitución. Ya llevamos dos partes, ¿ok? Una tercera parte. Si ustedes analizan concretamente el artículo 1 de la Constitución, encontrarán que no tiene una estructura de oración como si la puede tener una regla. Me explico, una regla son las que están en el Código Penal o en algunas partes de la Constitución. Para ser magistrado de la Corte se necesita 10 años de experiencia o tal cosa. Eso es una regla. ¿Ok? Pero acá estamos frente a un principio. Los principios son mandatos de optimización. Son expresiones lingüísticas abiertas o indeterminadas, porque el principio no tiene a renglón seguido una descripción fáctica y mucho menos una consecuencia como lo tiene la descripción de una regla. ¿Ok? Entonces ustedes, el tercer elemento que se tienen que preguntar es el siguiente. Bueno, y si esa vaina es tan abierta, ¿quién determina los contenidos? Y la respuesta es así. Los contenidos de orden político los tiene que desarrollar las autoridades electas, porque solamente las autoridades electas son las encargadas de lograr que sus ideas de campaña electoral se conviertan luego en verdaderos planes de desarrollo y luego de convertirse en planes de desarrollo se conviertan en leyes de diferente tipo y ulteriormente en modelos de ejecución
que siempre estarán a cargo de las autoridades electas. Cuando la Constitución dice la paz, pues la paz es un valor, es un derecho, es un principio, pero en primera ratio le corresponde a esa autoridad electa determinar para dónde va y cómo llega a la paz. La administración de Pastrana dijo, yo negocio con estos señores, y negoció, solo que le quedaron mal. Uribe dijo, yo no negocio con estos señores, más bien una política de fuerza, y lo puede hacer. Luego dijo el señor Santos, vamos a negociar, y negociaron como Estado, no como sujeto parte del derecho internacional humanitario. Entonces, lo que quiero explicar es que los principios desde el punto de vista del contenido político los desarrollan los funcionarios de elección popular. Ellos nos determinarán cómo llegan a la paz, cómo se hace el conocimiento, la justicia y la paz. Pero eso no quiere decir que sea absolutamente retórico, sino que tiene un desarrollo a partir de la Constitución, a partir de las leyes cuasi constitucionales y el resto de leyes que ustedes quieran tener en cuenta. Les coloco un ejemplo. El trabajo es una figura poliédrica en la Constitución del 91. Entonces, el trabajo es un valor. Y en cuanto es un valor y un fin constitucional, y también es un derecho de libertad, y también es un derecho prestacional, y algunos dicen que es un derecho colectivo, lo cierto es que para acceder al trabajo, para desarrollar esa idea de trabajo, gobiernos como Uribe dijo, mijitos, yo aquí voy a flexibilizar la relación capital-trabajo. Y la flexibilizó. Y al flexibilizarla, pues acabó con muchas cosas que hoy se echan de menos. Luego llegó Santos y dijo, dentro de mis políticas públicas sobre trabajo voy a regular el primer empleo. Y lo hace. Luego viene el señor Duque y dice otro tanto, y eso queda consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, y por eso la ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, como el plan cuatrienal del presidente de la República, los gobiernos y los municipios, son planes denominados leyes cuasi constitucionales. Viene lo segundo, que es mucho más técnico, y los contenidos jurídicos, ¿quién los desarrolla? Entonces, ustedes tendrán que responder, los contenidos jurídicos los desarrolla el órgano de cierre y otros órganos a su manera, pero lo desarrollan. Pero son órganos de cierre judicial. Entonces, si ustedes examinan de una u otra manera la jurisprudencia de la Corte Constitucional y adoptan una metodología que está en el texto de Diego López, entonces ustedes encontrarán un tipo de demandas hito o mito que en Estado Social de Derecho puede ser la sentencia T-406 de 1992. ¿Listo? 2. Unas sentencias que consolidan la idea de Estado Social de Derecho para diferenciarlo de otras cláusulas o modelos de carácter político, como puede ser un Estado comunitario o como puede ser otro tipo de Estado. O un llamado Estado de beneficencia. Entonces acá paro y digo lo siguiente, para que ustedes me ayuden en la construcción de la clase. Yo tengo una fortuna muy grande, y es que mis estudiantes de la Universidad Católica de Colombia tienen que empujarme mi carro. Yo tengo un Renault 4 modelo 81. Y ese carro tiene una ventaja. Los que quieren pasar la materia como ustedes, lo tienen que empujar. La diferencia de mi carro con el carro de ustedes es que es de este siglo, tiene todos los elementos de seguridad que ustedes quieran, y el mío ni siquiera tiene cinturón de seguridad. La pregunta mía es si es obligatorio que mi carro, a pesar de su vetustez, tenga me obliga a incorporarle un cinturón de seguridad. ¿Ustedes qué opinan? 2 minutos para la reflexión.
¿Quién me ayuda? Primero los que están preocupados por pasar la materia y por los trabajos. Yo acá lo que les estoy invitando es la reflexión. Para que ustedes pasen mi materia me tienen que empujar mi carro. Y dos, yo no estoy obligado a tener un cinturón de seguridad. Ustedes sí, porque tienen supercarros, superlanchas. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién tiene como alguna idea? Yo, profesor Giancarlos. Dale, Jan, prende la cámara para que todos te veamos. Ok, yo digo que sí es necesario ajustarse a la actualidad, ya que obviamente si su carro es más antiguo, debe ajustarse o proporcionarse a la nueva era, ¿no? Actualmente vemos que como ciudades como Bogotá, las velocidades mínimas pueden ser de 60, 70, 80, podría decir yo, o en carretera puede aumentar. Por lo tanto, dice usted que no tiene cinturón de seguridad. Para mí sí es necesario, porque no era como los tiempos de antes. De pronto, para el Renault 4 de esa época, era más como vías de trocha y no de como se viven actualmente. Para mí sí es necesario que se ajuste a los tiempos el vehículo. Gracias, profesor. Doctor, yo también quiero participar, por favor. Alexandra. Listo, Alexandra. Los demás apagamos que me están regañando por el chat. Que por favor queden las preguntas que yo hago, queden escritas ahí en el chat para que todos puedan participar. De manera que Buenas si noches alguno para todos. ¿Cómo están? me ayuda a colocarlas, mucho mejor, porque pues tengo que estar atento acá a las intervenciones y a la clase y de todo. ¿Listo? Buenas noches Te para escuchamos, todos. Alexandra. Buenas noches nuevamente para todos. Doctor, ¿Quiere actualmente pasar mi materia? Porque tiene que empujar mi carro. todos queremos pasar la materia. Actualmente funjo como inspectora de tránsito del municipio de Florencia, Caquetá. Por eso me atrevo a darle a viva voz pues mi percepción, aparte de un concepto que lo refuerza en la sentencia de la Corte Constitucional del año 2008, donde indica que los, no es trampa, donde indica que los modelos anteriores al 2004 no están obligados, pero deben ser expresamente citados en el CDA cuando les hagan el diagnóstico, y los modelos 2004 en adelante que no tengan el cinturón de seguridad es obligatorio ponerlo por efectos de seguridad. Esta intervención es muy buena por lo siguiente. Efectivamente hay una sentencia Del 2008. se dirigió desde Eduardo Cifuentes Muñoz, y en esa sentencia se discutió la constitucionalidad relacionada con el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Y básicamente el cargo que se le enrostraba a esa disposición legal era que violaba la Constitución bajo el entendimiento que en un Estado social de derecho las personas hacemos lo que queremos, incluso si queremos disponer de nuestra vida de manera alocada en un carro, lo podemos hacer. Pues esa sería como la extravagancia del cargo. Y la Corte, en esa sentencia que está en sus apuntes, llegó y le dijo: no, señores, nosotros sí somos un Estado social de derecho basado en la dignidad de la persona humana. Está de entrada eliminada la idea del denominado Estado de beneficencia, o lo que hoy se conoce como como el modelo paternalista. Incluso Frankie, mi compañero de maestría de la Universidad del Cauca, su tesis de maestría es eso, el modelo paternalista. Y desde luego entonces el modelo paternalista no tiene cabida acá. Sin embargo, en algunos específicos temas de regulación normativa, efectivamente el Estado puede dejar de lado ese carácter no paternalista, y legislar en beneficio del interés general. Es esa sentencia a la que está Sí. refiriéndose la doctora Alessandra, ¿sí o no? Profesor, sí, profesor, otro apunte. Resulta que para los modelos 2004 anteriores a ellos, si llega a ocurrir un accidente de tránsito reportado en el SOAT, el año siguiente, el SOAT no se lo va a vender hasta que hagan la adecuación.
Es decir, que si yo llegan a reportar un accidente de tránsito modelo 2004, va a ser obligatorio que deban ajustar su vehículo. Gracias, Alexandra. No le digo lo que es ser viejito. Bueno, y así como Alexandra respondió yo quiero es preguntarles a esta pregunta para que sea resuelta y por favor para que los que me puedan ayudar escribiendo en el chat lo hagan. Los que fuman, esta pregunta me la tienen que responder los que fuman. ¿Por qué carajos el legislador me tiene que decir cuántos cigarrillos tengo que comprar? Si 1, 10 o 20. ¿Acaso yo no puedo envenenar mi cuerpo? Por favor, los fumadores, y solamente los fumadores me van a responder. Ahora tengo 53 compros yo. Bueno, ¿y qué? ¿Y entonces cómo le hacemos a la vaina? Sí, yo sé que se escucha muy recortado. Voy a tratar de mirar nuevamente a ver cómo puedo mejorar la imagen, el internet acá. Esperen un segundito. Bueno, vuelvo a preguntar. Para los fumadores, ¿por qué el Estado, a través de una de las ramas del poder público, como lo es el legislador, me tiene que decir cuántos cigarrillos tengo que fumar? Doctor, yo creo que porque el fumar, digamos que tiene una afectación en el sistema de salud, por lo tanto es importante hacerle creer al consumidor que haciéndole creer que entre menos consuma, su salud va a estar mejor, quizás tenga un impacto inferior en su sistema, en sus gastos pues de salud, en la inversión que está haciendo. Germán va a participar. Bueno, Germán, prenda video y micrófono, por favor. Gracias. Mire, lo que pasa es que en el caso de los cigarrillos, el objetivo que busca el Congreso es, además de, como lo dijo la colega, proteger o tratar de buscar mecanismos de protección a la salud, lo que busca es quitar la motivación o la posibilidad del comercio del tabaco con este tipo de normas, evitando ese consumo masivo en las personas. Básicamente ese es el objetivo de este tipo de leyes. Profe, micrófono. Gracias. Los demás cerramos el micrófono, por favor. En este segundo ejemplo, lo que yo les trato de ejemplificar es que el Estado social de derecho se funda en el principio de la dignidad de la persona humana, lo cual significa que somos sujetos morales plenos, que construimos nuestra propia existencia hasta donde sea posible, de acuerdo a nuestros propios designios, sin que el legislador ni otra autoridad intervenga. Sin embargo, en algunas sentencias de la Corte Constitucional, como es la sentencia sobre tabaquismo, la sentencia sobre el cinturón de seguridad, que debo llamar la atención y hacer un espacio acá para decirles que cuando se discutió el uso del cinturón obligatorio en Colombia, digamos que la glosa constitucional fue poco debatida en el Congreso de la República y poco conocida la sentencia de la Corte Constitucional sobre este aspecto. En países donde son muy respetuosos de las libertades individuales de la persona, como lo es Inglaterra, lo puede ser Estados Unidos, estas discusiones tienen tienen una condición constitucional muy fuerte.
piensa en su segunda enmienda de Filadelfia de 1887 sobre armas, y ustedes observarán que por más locos que hayan suelto en Estados Unidos de Norteamérica, van a encontrar que prevalecen las libertades individuales sobre ciertas políticas restrictivas. El segundo conjunto de demandas que ustedes van a encontrar ahí en el escrito que yo les envié tiene que ver específicamente con eso, cuando un Estado social de derecho es Estado social de derecho, pero en algunas veces se comporta como un Estado paternalista de manera muy excepcional y cuando no. Un tercer grupo de sentencias que yo analicé para esta clase tiene que ver con las llamadas sentencias estructurales. Específicamente ustedes van a encontrar dos tipos de sentencias estructurales. La sentencia T760 de 2008 sobre salud y la sentencia T025-2004 sobre desplazamiento forzado. Esas dos sentencias son sentencias estructurales sobre Estado social de derecho. Y más adelante ustedes van a encontrar unas sentencias de carácter definitorio, donde van a determinar concreta y jurídicamente cuáles son los elementos definitorios de un Estado social de derecho. Y bajo ese orden de ideas, lo que quiero rescatar acá es que la idea de Estado social de derecho es mucho más compleja de lo que ustedes creen. Entonces ya tenemos por lo menos tres elementos de Estado social de derecho. Un primer elemento es que valga la redundancia, es un elemento positivo, hace parte del derecho positivo. En segundo lugar, fue consagrado expresamente como un principio constitucional expreso. En tercer lugar, que los contenidos normativos de naturaleza política los desarrollan las autoridades electas. El cuarto, que es el sentido del desarrollo jurídico como tal, el órgano límite, que es la Corte Constitucional, que a través de una dinámica de estudio de sentencias nos va diciendo desde la sentencia de Ito hasta la última de las sentencias de la Corte, cuáles son los elementos definitorios de Estado social de derecho. Y una cuarta circunstancia que ustedes se deben preguntar, porque todos somos abogados y todos vivimos de la profesión, ¿y para qué diablos entonces nosotros tenemos que hablar tanto sobre Estado social de derecho? La Corte Constitucional y la misma jurisprudencia y la misma doctrina autorizada, entre ellas el maestro Robert Alexi, dice que los principios constitucionales ayudan a resolver casos concretos, es decir, es un material textual que utilizamos los abogados para resolver específicamente los casos y sobre todo los más difíciles. Entonces, en síntesis, cuando quisiera que ustedes me permitieran persuadirlos persuadirlos en este momento para que desde el punto de vista técnico tengan la idea que la cláusula política, Estado social de derecho, en primer lugar es un elemento normativo, en segundo lugar es un principio constitucional expreso, en tercer lugar los contenidos, los políticos los desarrolla las autoridades de naturaleza política y administrativa, los elementos de orden jurídico los desarrolla la Corte Constitucional. La Corte se puede estudiar no las 26.000 sentencias, sino a partir de una metodología que Diego López reconoce como el análisis dinámico de la Constitución, poder encontrar entre las 26.000 sentencias de la Corte la sentencia de Ito hasta llegar a las sentencias que hablan de los elementos definitorios de Estado social de derecho. Y en último y cuarto lugar, los abogados lo utilizamos como herramienta hermenéutica para resolver asuntos que se denominan en la literatura constitucional como asuntos complejos. Sin embargo, debo hacer la glosa siguiente. A través de los principios, hoy en día, a través de los principios técnicamente entendidos, resuelve muchos asuntos, como lo vamos a ver en la clase sobre acción de tutela contra actuaciones administrativas. Preguntas hasta aquí. Y los que quieran colocarlas por el chat, pues mucho mejor para no dañar el modelo. Joan Sebastián me está levantando, creo que la mano. Por favor, haga uso de la palabra, prenda el video y
Y la cámara, por favor. No, doctor, yo la levanté hace rato. Se le apagó el micrófono, doctor. Bueno, pero si quiere intervenir en este momento para hacer preguntas o resolver inquietudes, lo puede hacer cualquier compañero. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con la clase. Concretamente nos tenemos que preguntar todos, concreta y técnicamente, cómo se hace el control constitucional judicial en Colombia. Y lo primero que yo tengo que referirme es a el tipo de control o la naturaleza que se ha desarrollado en nuestra tradición. Y pasar a contarles que a uno en las clases de pregrado le dicen que el control judicial del trabajo legislativo de la función judicial es un control de naturaleza abstracta. Me explico. Cada vez que la Corte Constitucional va a conocer de un asunto, bien sea por vía del control oficioso o bien sea en ejercicio de una acción pública de inconstitucionalidad, los cargos que debe resolver consisten en esencia en enfrentar una norma de naturaleza legal respecto de una norma de naturaleza constitucional o varias. Es decir, que la norma de naturaleza legal se pone por encima de la Constitución y al Tribunal Constitucional le corresponde o eliminar esa norma o adecuarla a la Constitución a través de las sentencias de modulación. Es, vuelvo a insistir, un problema de orden abstracto. Sin embargo, en algunas oportunidades, la Corte ha hecho y hace control constitucional por vía concreta. Voy a tomar como ejemplo la conciliación. En alguna oportunidad, el legislador, creo recordar, expidió la ley 446 de 1998-99, en virtud de la cual se hizo exigible que los usuarios de la Administración de Justicia en materia laboral acudieran previamente a una inspección de trabajo o a un centro de conciliación para agotar el mecanismo de la conciliación prejudicial. A un actor no le pareció y señaló, entre otras cosas, que ese tipo de conciliación afectaba el derecho de acceso a jurisdicción. La Corte, en un primer y rápido examen, por allá en el año 1999, lo resolvió a través de la sentencia C-160 de 1999. Y la Corte lo que respondió entre otros asuntos es que efectivamente la conciliación prejudicial es buena, plausible y legítima en nuestro estatuto superior, 116 de la Constitución. Pero más allá de ese aspecto normativo, la Corte también se preguntó si a través de las llamadas limitaciones a través del ejercicio de la conciliación prejudicial, el Estado colombiano a través de la rama ejecutiva del Poder Público tenía los suficientes centros de conciliación en todo el país para atender una demanda tan grande como es la demanda del servicio público de la Administración de Justicia en materia laboral. Ahí hizo un juicio concreto, como lo está haciendo hoy en día en ejercicio del control automático de los decretos legislativos que se han venido expidiendo, porque allí
lo que hace la Corte Constitucional es hacer uso de un test riguroso que se llama el test de proporcionalidad. Entonces, primera condición que ustedes deben tener en cuenta, ese control constitucional de la ley es un control que se hace de manera abstracta y en algunas oportunidades de manera concreta. La Corte Constitucional, por ser un órgano contramayoritario, no busca reemplazar al legislador, busca al contrario, respetar y hacer que el derecho positivo, el derecho que produce el legislador, prevalezca porque es el órgano mayoritario. Y bajo esa idea, la última decisión que se toma es digamos, de expulsar del ordenamiento jurídico una norma. Por eso, esa es la razón de ser de las llamadas sentencias moduladas que tienen o pueden adoptarse en dos frentes, en relación con el tiempo y en relación con el contenido. Y bajo ese orden de ideas, entonces, también se autolimita, como en la teoría del caos, dice, mire, esta norma es plausible en la Constitución tenga problemas, yo mejor la condiciono. Y ese es el trabajo que hace la Corte con las sentencias que se llaman a través de la técnica de modulación de las sentencias. Entonces, ojo con ese aspecto. También la Corte dice, yo no todas las veces puedo ejercer ese control de igual manera. Y entonces ustedes piensen en las relaciones de pareja. Hay algún miembro de la pareja que ejerce un control muy intenso sobre su otro compañero o compañera, otros que hacen un control intermedio y otros que hacen un control débil. Y la Corte también tiene esa técnica para impedir que se salga de cauce sus funciones. Y al salirse de cauce de esas funciones significa que hay un control grueso de constitucionalidad o intenso, hay un control intermedio y hay un control débil. Cuando hace un control intenso es porque puede existir afectación de un derecho o garantía de ius fundamental. Cuando hace un control intermedio es cuando se discuten temas como temas de naturaleza política relacionadas con el orden público, o finalmente un control muy débil cuando tiene que ver con temas de naturaleza económica, donde el trabajo de la Corte Constitucional es un trabajo débil y es un trabajo diferente respecto de lo que hace el legislador. ¿Ok? Entonces, digamos que para el tema del control constitucional de la ley, el rol que cumple la Corte Constitucional como órgano de cierre no es tan, digamos, tan populachero como uno cree. Obedece a las técnicas que yo les estoy enunciando y otras 5 o 6 técnicas que por razón de esta breve charla no me puedo pues extender. Y finalmente, lo que la Corte va a hacer como juez constitucional, revisor de fallos de tutela, tiene 3 dimensiones. 3 dimensiones. La primera dimensión que ustedes deben tener en cuenta es que tiene el propósito de unificar la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Hoy en día todos sabemos que el derecho, por ser un acto de interpretación, permite desde el punto de vista hermenéutico y permite desde el punto de vista probatorio que existan determinaciones judiciales diferentes. Esto es, que si para el juzgado primero civil del circuito debe de interpretar en una manera el artículo 905 del Código Civil y el otro juzgado que le sigue lo interpreta, eso es perfectamente posible. Y como es perfectamente posible, entonces esa labor de unificar el criterio sobre el 905 le va a corresponder a la Corte Suprema de Justicia. Igual va a ocurrir en materia de
tutela. Es la Corte a quien le corresponde unificar hermenéuticamente el sentido y alcance de las cartas de derechos. Y desde luego, en esa labor también va acompañada de lo que expresa de una u otra manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como también existe una discusión muy fuerte sobre la forma como se deben interpretar los elementos normativos que hacen parte del llamado derecho blando. Es a la Corte a quien le corresponde hacer esa tarea de orientación jurisprudencial y desde luego de modificación de la jurisprudencia. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, la Sala Plena de la Corte Suprema de la Corte Constitucional ha determinado el sentido y alcance del derecho fundamental de locomoción, una sala de revisión de tutelas no lo puede hacer. No lo puede hacer porque violaría el debido proceso y se convertiría en una causal de nulidad. Y esa primera tarea, entonces, ustedes la tienen que tener clara. La Corte no es una tercera instancia, no es una cuarta instancia, ni mucho menos. Simplemente cumple un papel de orientación de jurisprudencia. El segundo papel que cumple la Corte es hacer, como consecuencia de lo anterior, hacer igualitario la Carta de Aplicación de Derechos. Y el tercero y último trabajo que realiza la Corte Constitucional tiene que ver específicamente con el trabajo pedagógico que le ha asignado como tarea la Constitución Política a la misma Corte. Es decir, si ustedes lo que van a observar aquí es que la Corte Constitucional como órgano del límite, como órgano de cierre, tiene unas funciones muy precisas desde lo literal, pero las tiene aún más precisas desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional propiamente como tal. Es decir, que la Corte se autorregula con su propia jurisprudencia. Si nosotros vamos a analizar, como en efecto lo vamos a hacer, la acción de tutela contra providencias judiciales, lo primero que debe entender un abogado es que la acción de tutela contra providencias judiciales, entre 100 casos, solamente uno tiene vocación de prosperidad, no lo tiene en todos los casos. Estamos de acuerdo, no lo va a tener en todos los casos. Y eso se hace a través del ejercicio que ha hecho la Corte de unificar el tema de la acción de tutela contra providencias judiciales, que en este caso está descrito en la sentencia C-590-2005. Dicho en otras palabras, lo que aquí pretende esta clase, a título de resumen, y ahorita abrimos el diálogo para las inquietudes, porque nos quedan, pues yo creo que nos quedan unos 20 minutos para que todos hagamos preguntas y planteemos inquietudes, es tener la conciencia que el rol de la Corte Constitucional no es diferente al que le asigna la propia Constitución y su propia jurisprudencia. 2, que la Corte Constitucional se autorregula permanentemente. 3, que la Corte Constitucional nos permite determinar cuándo un juez constitucional debe actuar y cuándo un juez constitucional no debe actuar, bien sea a través del ejercicio del control de constitucionalidad o a través del ejercicio de la nulidad por inconstitucionalidad, que la despliega, pues la realiza el Consejo de Estado, o a través del medio de control de nulidad, que la despliega la jurisdicción administrativa. Y entonces, bajo ese orden de ideas, la Corte hace digamos, opera a través de un conjunto de reglas y subreglas que previamente están establecidas, como lo está la ley, y le dice usted puede hacer Corte esto o no puede hacer Corte lo siguiente. Ayer algún estudiante me preguntaba que la sentencia sobre el test de sustitución de la Constitución, yo ahorita no la tengo en mente porque son muchos datos que me quisiera saber de memoria, pero no las tengo. Pero lo que va a decir la Corte ahí dice, mire, el trabajo de la Corte Constitucional consiste en
conocer, calificar y eventualmente resolver las demandas que presentan los ciudadanos en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad por defectos formales contra actos administrativos. Y digamos que es una competencia que está ahí en la Constitución. Pero dos, cuando la Corte Constitucional dice, la Corte Constitucional también puede entrar a conocer, calificar y resolver eventualmente demandas de inconstitucionalidad en contra de actos legislativos por vicios de competencias, debe hacer un control, debe regular su trabajo de manera muy eficiente, porque esa actividad no está de primera mano vista así en la Constitución. Entonces se idea el test de sustitución de Constitución, que a algunos no les gusta, como al profesor que es constitucional. Y dice, ese test es riguroso, porque tiene 5 pasos y va por pasos. Pero además la Corte no puede hacer nada diferente que hacer una lectura muy textual de la demanda de inconstitucionalidad. Y ahí es cuando yo les digo, entra a regular su propio trabajo. Cuando es un juez constitucional, cuando es un juez constitucional, cuando es un juez constitucional en sede de revisión de fallos de tutela, no va a entrar a resolver casos particulares como su trabajo fundamental. Lo que va es a orientar la jurisprudencia, a hacer materialmente posible el principio de igualdad desde el punto de vista de su validez y de su eficacia, y en tercer lugar en hacer un trabajo de orden eminentemente pedagógico. Y eso tiene que quedar claro. Por último, nos falta analizar, bueno, ¿y qué hacen los jueces de tutela común y corriente, los chicos del barrio, los jueces comunes y corrientes? Pues hacen exactamente lo mismo, atender la defensa de los derechos fundamentales de las personas a través de una técnica que hoy en día es muy usual, donde el juez constitucional de tutela examina unos presupuestos generales de procedibilidad, como son la relevancia constitucional, como lo es la inmediatez, la complementariedad, la existencia o inexistencia de una amenaza y por último, el grado de eficacia o ineficacia del medio de defensa ordinario. Y luego sí se dedica a analizar el asunto concreto para determinar si hay violación de un derecho fundamental y tomar o asumir su rol de restablecerlo a través de unas órdenes claras y precisas. Los jueces de instancia no tienen los poderes que tiene una corte constitucional. Es decir, no pueden dictar sentencias interpares, no pueden dictar sentencias intercomunis, interpartes o declarar el estado de cosas inconstitucional. Eso es un asunto que solamente le corresponde al juez límite, al órgano de cierre. Entonces, voy a cerrar este asunto, por lo menos en mi charla, para que ustedes sepan, primero, que el Estado Social de Derecho es un elemento normativo mucho más técnico de lo que ustedes creen. Dos, que entiendan que el ejercicio del control constitucional en Colombia también es mucho más técnico de lo que la gran mayoría cree. Y tres, que el trabajo de la Corte Constitucional en sede de revisión de fallos de tutela también es mucho más técnico de lo que la gran mayoría de personas cree y conoce o piensa que es. Eso era lo que les quería contar esta noche. Y entonces abro estos micrófonos para que estemos en el marco de las aclaraciones, de las contraargumentaciones, de las preguntas y de las eventuales respuestas. Los escucho, queridos colegas. Además, también me las van a colocando en el chat para que yo pueda ir uno a uno abriendo los micrófonos. Y bueno, ya los escucho porque quiero que se termine la clase en el tiempo que indicamos para no dañar su noche de viernes, su noche de viernes festivo. Muchas gracias.
Doctor, buenas noches. John, buenas noches. Por favor, prenda el video y la cámara. Los demás los cerramos. No puedo, es que tengo configurado mi portátil a una pantalla, entonces no tengo la cámara. Entonces, lo escuchamos porque sí lo estamos escuchando claro, o cuando menos yo lo estoy escuchando claro. Alguien que me ayude a escribir las inquietudes de nuestro compañero. ¿Puedo preguntarle, Doc? ¿Le puedo preguntar? ¿Sí? Claro, claro, claro. Ok. Es su tiempo y puede preguntar. Doctor, es que resulta que su merced dice que los jueces de tutela casi que tienen poderes omnipresentes, tienen muchas facultades y en esos fallos de tutela ellos buscan garantizar los derechos de la comunidad, pero resulta que en esos fallos se están inmiscuyendo en la función propia de las entidades. Y en esa medida, digamos, ellos hacen que la entidad como tal tenga que hacer cosas que van en contra de su mismo decreto. La pregunta concreta es, como entidades nosotros tenemos, ¿cómo podemos hacer que ese juez de tutela no sobrepase, digamos, la competencia que tiene la entidad como tal? Yo trabajo por una entidad de protección y resulta que el juez de tutela dice, mire, dele X y Y esquema de protección porque pues la persona aparentemente está en riesgo, pero resulta que igual para eso hay que hacer un procedimiento de acuerdo al decreto que rige. 488. Señor. De acuerdo a los decretos 488 y 500, ¿cierto? Bueno, digamos, este es el decreto 1066 del 2015. No, pero bueno, ¿usted trabaja concretamente en qué, doctor? En la Unidad Nacional de Protección. Entonces, en el tema de las tutelas, el juez de tutelas dice, listo, dele X o Y esquema, pero resulta que la persona pues no ha cumplido el rigor del estudio de nivel de riesgo y nosotros tenemos que aplicarlo para no caer en un desacato. Entonces, pues yo siempre he dicho, nosotros tenemos que cerrar como oficina jurídica esa arbitrariedad, pero pues a veces no se ejercita esa acción porque el juez de tutela tiene el desacato y tenemos que cumplir sí o sí. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctor. Recuerde que yo también tengo como la función de atender la defensa jurídica en sede de tutela de 3 entidades del Estado. ¿Cuál es la experiencia que yo le puedo contar? Primero que, de acuerdo con mi discurso pedagógico, lo que estoy diciendo es que el juez constitucional de tutela, como también lo puede ser el juez constitucional popular, no puede meter sus narices en todos los asuntos. 2. Desde la sentencia T-406 de 92 se dijo, la única opción que se tiene para que un juez de tutela pueda penetrar en asuntos que son propios de la administración pública o del juez natural es que haya una disfunción del sistema. Y uno puede entender por disfunción del sistema muchas cosas. Voy a tratarlo de explicar de esta manera. Usted coloca un ejemplo que es el ejemplo relacionado con la protección que el Estado debe dar a las personas que están en riesgo. Y desde luego, desde el punto de vista administrativo y técnico, ustedes tienen unas razones para determinar a qué personas, en qué momento y en qué circunstancias se valora ese nivel de riesgo y determinar desde el punto de vista político y jurídico si es admisible este tipo de protección por parte del Estado. Y lo que yo sí le puedo decir, porque también trabajo como usted como servidor contratista, es que frente a cada uno de los temas, Colombia tiene problemas de orden estructural. Desafortunadamente, ese es un grave problema que tenemos en todos los sectores.
en educación, en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un problema de orden estructural, como puede ser el problema penitenciario o el problema de riesgos laborales o el problema que usted nos narra, pues desde luego el juez constitucional tiene el deber de ingresar y tratar de corregirlo. Hay muchos jueces en el país, sobre todo en sede de tutela, que dan unas órdenes estrambóticas, como hay otros jueces también en el país que a través de la institución del incidente de desacato toman la determinación de imponer sanciones de carácter económico y carácter, digámoslo así, de carácter sancionatorio, como es el arresto, sin que sea lo mismo en penal que en tutela, y uno no los puede sacar de esa mirada que tienen sobre el tema. A mí me toca vivirlo en todo el país, me ha tocado vivirlo permanentemente y la única opción que hemos encontrado es ponerle también la cara al problema y también tutelarlos y también buscar la manera que la Corte Constitucional analice los casos y lograr que la Corte dé una mirada mucho más clara para todos los jueces de la República. Yo creo que ese es el camino que así respondería, porque así lo hacemos desde la práctica, por lo menos de las entidades donde yo trabajo. Doctor, A mí me dicen, hago la siguiente aclaración y también comento. A mí me dicen en una de las entidades, doctor, ¿y qué hacemos si nos llega una medida cautelar o provisional? Cúmplala mientras miramos. Entonces, digamos que la administración juega, dice, no, pero es que yo impugno la decisión, no es que las decisiones de tutela son de inmediato cumplimiento. Y después, y por ejemplo, en el tema de salud o en lo que nosotros trabajamos, los accionantes a los 2 minutos después del fallo de primera instancia nos tienen con cabal cumplimiento de incidente de desacato. Entonces, vuelvo a repetir, a nosotros nos ha tocado tragarnos los sapos y nos ha tocado buscar que se agote todo el medio de defensa, solicitarle a la Corte que intervenga y si la Corte no interviene, pues mandarle la tutela y si no, también acudir a lo que es la jurisdicción administrativa e iniciar procesos de reparación. Y es la única manera, o sea, no podemos hacerlo de otra manera porque es la manera institucional que hay que hacerlo. No sé si quedará respondida la pregunta, doctor. Doctor, muchas gracias porque igual pues el tema lo maneja muy bien. De pronto, para no agotarle tiempo a los compañeros, sí sería de pronto en privado me ayuda con el tema de la tutela y con el tema de la reparación, porque como usted bien dice, sí es importante que el juez de tutela no crea que está blindado por todos lados. Entonces, porque si bien es cierto las entidades tienen falencias, es cierto, pero tampoco que el juez de tutela le crea todo lo que, digamos, dicen las personas, porque ni pruebas sumarias allegan. Pero pues en privado sí me gustaría que de pronto me ayudara a ampliar el tema. Vale, doctor, con muchísimo gusto. Bueno, ¿quién más nos quiere colaborar? Profesor, si me permite una pregunta. Doctor Andrés, ¿sí? Sí, señor. Prenda, si puede prender la cámara para que sus compañeros sepan que se está hablando. Bueno. Profesor, respecto al concepto de Estado Social de Derecho que ahorita nos indagaba, quisiera hacer una pregunta. El profesor López Medina, dentro de pues, su discurso, maneja el tema de la democracia lingüística y nos dice que actualmente el derecho colombiano está permeado de un tecnolecto, ¿sí? De un tecnolecto propio de los abogados que lo elevan a un acrolecto precisamente y que produce y que genera una segregación lingüística, ¿sí? A tal punto de que pues, nos dicen que generalmente este tecnolecto, lo dice el profesor, es una fantasía
Y nos da como un ejemplo contundente de que en la media nacional hay 51.2 palabras y que ningún colombiano habla así. Y que en esas 51.2 palabras el abogado dice una sola oración o una oración y media de difícil comprensión. Entonces mi pregunta va encaminada a que si este concepto de Estado Social de Derecho, que es lo primero en nuestra Constitución, ha sido permeado por este tecnolecto, por este acrolecto, y genera confusión dentro de todos sus ciudadanos. Entonces, si el concepto de Estado Social de Derecho está permeado por este acrolecto, profesor. Esa Bueno, sería la pregunta. yo espero que la aproximación que traté de hacer sobre Estado Social de Derecho sea un poquito más técnica, pero que sea lo suficientemente clara, no solamente para mis estudiantes, sino además para el ejercicio práctico de la profesión. Porque coincido con usted que muchos abogados, y creo que a veces me pasa a mí, escribimos muy largo y tenemos unas grandes deficiencias en los actos de comunicación. Eh, También debo precisar que el derecho es lenguaje y el lenguaje es derecho. Eso está en una sentencia por allá, las sentencias sobre mujer y muchas sentencias que se refieren al discurso del odio. Si yo exageré en el tema de Estado Social de Derecho, pues les ofrezco disculpas, pero quiero llegar a una aproximación técnica natural de lo que es Estado Social de Derecho para que no se confunda con otros aspectos como suele ocurrir. Me explico, a un juez de tutela dice, en el Estado Social de Derecho la gente tiene que ser feliz y como la gente no es feliz porque a un funcionario se le quitó el Internet y a través del Internet podía acceder a muchas situaciones, incluyendo de diversión y de ocio, entonces hay que tutelarlo. Pues ese es un manejo inadecuado de la figura del Estado Social de Derecho porque nos está llevando más allá de todas las ideas propias del Estado Social de Derecho. Entonces lo que yo trato de decirles es, ojo con las líneas jurisprudenciales de la Corte, donde a través de elementos definitorios muy concretos está determinando para qué sirve el principio fundamental desde el punto de vista hermenéutico y argumentativo. Ahora bien, en la exposición escrita, yo estoy de todo sintonizado con el maestro con el maestro Diego López, que a veces el trabajo legal se entiende como un trabajo escolar. Yo lo vivo diariamente en las entidades donde yo trabajo. Entonces me dicen, doctor Leal, hágame un escrito, hace 15 días hágame un escrito para hacer la defensa del decreto legislativo número X ante la Corte. Yo le digo, sí, pero tengan presente que yo se las voy a hacer en 3 hojitas. ¿Cómo así, doctor? Y entonces, ¿cuál es su trabajo? Es que mi trabajo no consiste en hacer un trabajo eminentemente, digamos, académico. Y aquí también le doy una recomendación tanto a los abogados funcionarios como a los profesionales del derecho que ejercemos la profesión de manera independiente. Parece ser que la costumbre en este país es llevar 60 hojas para explicar algo. Y se les olvida que el funcionario administrativo judicial, Andrés, por favor, y Jaime, apagamos porque creo que nos está dando como nos está generando como backup. Bueno, entonces, digamos que la idea es que los abogados parecemos como niños haciendo tareas escolares cuando hacemos un documento y no lo concretamos. Quiero decir que el Estado Social de Derecho, en la manera como yo lo expongo, es absolutamente didáctica. Tiene como propósito determinar 4 sectores fundamentales de Estado Social de Derecho para un abogado y llegar a la conclusión que se debe usar para casos difíciles o como una herramienta hermenéutica para resolver asuntos también difíciles, pero que no es de uso permanente. Eso era lo que quería explicar y estoy también muy sintonizado con la idea del profesor Diego López. Los abogados escribimos mucha carreta y no tenemos en cuenta que nuestros otros colegas que están en la baranda, como son los jueces o los funcionarios públicos, no podemos ponernos a explorar memoriales de 2 o 3 hojas, o sea, memoriales que excedan más de 3 hojas son memoriales a mi modo de ver
pasados de la raya en lo que tiene que ser el trabajo de los abogados. Bueno, no sé si quedó respondido de esa manera. No, claro, profe, igual quiero manifestarle que mi pregunta no tenía la intención de reprochar su definición. De hecho, quiero resaltarla porque si nos hubieran explicado, por lo menos en mi caso, así en el primer semestre de la carrera, pues uno se ahorra muchas equivocaciones conceptuales, ¿sí? Entonces, también quiero resaltar eso, que se nota que en la sintonía con el profesor López Medina, porque fue algo concreto que nos ayuda a aterrizar y de pronto lo más importante, llevar el derecho a la ciudadanía, porque se supone que cualquier ciudadano puede hacer una tutela, pero vaya ahí cualquier ciudadano radíquela, pues se la van a inaceptar, rechazar, perdón, o inadmitir porque no cumple los requisitos, ¿sí? Entonces desde ahí empieza ese acrolecto de pronto que decía el profesor y pues quiero agradecerle también por su orientación y su definición. Bueno, gracias, Andrés. ¿Otra pregunta? Bueno, no sé si ya están bastante cansados o bastante aburridos. Entonces vuelvo a preguntar si hay otra inquietud, otra participación que ustedes quieran explicitar acá, o si nos despedimos y nos vemos nuevamente el día lunes para hacer el ejercicio de Alicia. No se les olvide que esta clase, bueno, lo que pasa es que estamos en medio virtual, quiere ser mucho más divertida que las demás. Y en gracia de discusión, entonces, perdón por haberlos hecho pintar una vaquita, simplemente es para que me entendieran que la primera mirada que nosotros los abogados hacemos sobre las situaciones factuales es una mirada muy positivista, pero lo positivista también incluye encontrar los insumos judiciales que nos puedan ayudar y que podamos entender que el rol de los jueces constitucionales y el rol de los demás actores que intervienen como jugadores en el Estado social de derecho es menos populista de lo que todos hemos creído en la idea genérica. Entonces, que una señora X se le violó el fuero de la maternidad, pues habrá que ver si la situación fáctica se amerita la intervención del juez constitucional. Doctor, yo tengo una pregunta. Es más técnica en cuanto a... yo tengo entendido que la Corte Constitucional tiene como unos criterios para escoger qué tutela va a revisar. Yo quisiera saber cuáles son esos criterios que ellos utilizan y además si ellos fijan mensualmente tantas tutelas a revisar o puede pasar un mes sin revisar ninguna o simplemente lo van haciendo y si el tiempo les quedó durante el periodo, durante el mes, lo pueden hacer. Bueno, gracias. Quiero contarles lo siguiente, que el proceso de selección de la Corte Constitucional no es perfecto y del todo equilibrado como uno cree. Y no lo puede ser porque, digamos que el número de expedientes que llegan a la Corte Constitucional por semana son, si mal no estoy, creo que llegan 60.000 procesos o expedientes de todo el país a la Secretaría de la Corte Constitucional. Mensualmente esta Corte revisa entre 30 a 40 expedientes de tutela, no revisa más. Y uno se preguntará, ¿y cómo lo hace? La anterior presidenta de la Corte Constitucional, la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, dejó un plan de trabajo muy fuerte sobre la robotización en el proceso de selección de la acción de tutela. Y eso lo que va a dar origen es que la Corte tenga más trabajo del que tiene eventualmente, porque es que, vuelvo a insistir, como no es un trabajo perfecto, el que hace el ser humano en ese proceso de selección,
lo que ustedes tienen que hacer es jugársela con lo que está por venir, que es un proceso de robotización. Desde el punto de vista concreto de su pregunta, desde luego, la Corte, después de lo sucedido con el magistrado Pretel, ajustó su reglamento y al ajustar su reglamento lo hizo básicamente a través del Acuerdo Normativo 02 de 2015, donde determina los criterios de selección que tiene ese tribunal para escoger los expedientes de tutela, que son criterios de selección objetivos, criterios de selección subjetivos y los mixtos. Eso está en el decreto. Lo que hacemos el trabajo de baranda, que pues a mí me toca hacerlo todo el tiempo a través de los abogados de la oficina, consiste en esencia en estar muy atentos a la página digital de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le asigna un número. Ahorita seguramente debemos estar en 8 millones y algo. Después de asignarle ese número y de saber exactamente para qué sala de selección va, entonces uno presenta una solicitud de intervención ciudadana. Esa solicitud de intervención ciudadana es de 2 o 3 hojitas. Si quieren, me recuerdan el lunes si yo le mando alguna solicitud de intervención ciudadana por ahí de la oficina. Y si la Corte excluye del trabajo de revisión ese expediente, una vez se notifique por estado y quede en firme ese estado, además no se puede recurrir, no es objeto de reposición ni nada, es una providencia judicial, entre otras cosas, inmotivada. Lo que se hace es presentar dentro de los 5 días siguientes una solicitud para la eventual insistencia ante las autoridades que tienen ese privilegio, como son los magistrados que no intervinieron en la sala de selección, como lo es la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Cada una de esas, sobre todo la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, tienen unas resoluciones administrativas donde se determinan algunas exigencias y tiempos y plazos. Yo también se los puedo enviar para que ustedes tengan esos documentos y puedan saber cómo se hace. Últimamente la Corte ha hecho audiencias públicas y uno puede intervenir. De hecho, una de las compañeras de la oficina va permanentemente a esas audiencias. Uno no puede intervenir, pero por lo menos hace el acto de presencia, porque pues a nosotros los abogados que trabajamos en el contencioso constitucional nos pagan para hacer todo ese trámite, ¿no? O sea, tenemos que hacer todo ese trámite. Entonces, si quieren, desde lo práctico, yo les mando los memoriales para que ustedes los revisen y pues traten de utilizarlos cuando puedan. ¿Listo? Listo, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, Liliana, ok. Me recuerda el lunes o martes. Si yo estoy en la oficina, pues yo lo hago, ¿ok? Bueno, ¿quién más quiere preguntar? Germán va a preguntar. Bueno, Germán y después Liliana y después nos vamos a dormir, ¿les parece? Entonces, doctor Germán, lo escuchamos. Gracias. Dos apartes. El primero, en cuanto al tema que tocó el compañero del acrolecto, tecnolecto y el tema del basilecto, una conferencia bastante interesante, me pareció muy práctica, muy clara, el lenguaje muy conciso, fácil de entender. Yo creo que ese problema del tema del acrolecto y el tecnolecto surge desde la academia. Infortunadamente, también nosotros somos un modelo de preparación y muchas veces nuestros docentes son complicados. En el caso mío, y que hablábamos de la Universidad Católica, un examen con nuestro querido doctor Federico Bula, y usted no le vaya a hablar al doctor de la manera correcta, lo saca de la sala, como él decía. Alguna vez tuve la visión de estar en un examen con él, compañero estaba hablando y le dijo: vea, joven, cuando deje de hablar como cocinera y hable como abogado, venga a presentar el examen.
Entonces, digamos que también de ese tema, de ese fenómeno del acrolecto, tecnolecto, es desde la academia también, infortunadamente, que pues nos forman así y como que se nos ha generado esa forma de escribir que estoy de acuerdo a veces se alarga. Pero muy buenas estos aportes que usted nos entrega, porque pues vamos aprendiendo de que también podemos hacer unas modificaciones a la situación. Segundo punto, yo, profe, siempre he considerado, le agradecería esos escritos porque he tratado en varias oportunidades de varias acciones de tutela muy discutidas por demás aquí en el Valle, que he podido presentar, de las cuales incluso muchas hoy están siendo parte de acciones penales y disciplinarias, pero sí falta algo en ese mecanismo de revisión frente a temas muy sustanciales y muy importantes. Yo le comentaba a usted el otro día, lo comparto con todos mis compañeros, no he podido yo entender todavía el criterio de la Corte de que para una cosa el debido proceso existe y para otra cosa el debido proceso es otra cosa diferente que debe alegarse en sede administrativa. En el caso del tema del procedimiento precontractual, en donde lastimosamente el ejercicio politiquero y corrupto que existe en nuestro país hace que las administraciones impongan unas reglas de juego en donde, como usted lo enseñaba ahora o nos compartía ahora, la ley de contratación establece unas reglas claras en el ejercicio de la administración y esas reglas, cuando se sustentan en un pliego de condiciones, son la ley del contrato, son la ley de las partes y por ende no pueden ser modificadas. Y acá, bajo conceptos básicos y todo, de la noche a la mañana cambian las reglas de juego y eso es una violación clara a este debido proceso, pero yo no lo puedo alegar en sede de tutela porque ya es un criterio de que ese debido proceso, que está también amparado por el artículo 29, pues sencillamente, constitucional, pues sencillamente termina siendo una acción simple de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde luego de 10 años, 5 años de pelea, pues le van a decir a usted tiene el derecho, yo le pago ese dinero que usted reclama y entonces tenemos una doble erogación del recurso del erario público en un daño tan grande como es. Yo sí considero de que sí le falta todavía a nuestro ejercicio constitucional un punto de control frente a esas posibilidades tan fuertes que dañan, vuelvo y repito, y atentan un bien común que es la administración pública y de que los dineros no terminen en manos de los corruptos. Sería como mi inquietud, profe. Bueno, entonces gracias, Germán. Voy a meter otra vez la lengua ahí para decir varias cosas que me están preguntando. Sí, en el tema del lenguaje de los abogados es arrogante y sigue siendo arrogante. Mire, es de común ocurrencia hoy en día que la gente le diga a uno, y es que el criterio, la decisión del juez no fue proporcional. Y hablan de la proporcionalidad como si estuvieran hablando de algo que todos conocemos, que es la proporcionalidad, palabra que utiliza permanentemente los jueces y los abogados en sus discursos. Y si uno hace las veces de malo, sería muy fácil decirle, bueno, ¿y usted qué entiende que es la proporcionalidad? Y la verdad, la proporcionalidad es un juicio analítico, por eso yo les decía, hagan uso de otras lógicas que hace la Corte Constitucional y que tiene 4 pasos. Pero esto lo aprende uno con la práctica del derecho constitucional. Sigue siendo digamos así, sigue siendo un factor determinante el uso de estas palabras que solamente los abogados creemos que entendemos, que nunca entendemos, y tiene esa problemática. Técnicamente hablamos de la proporcionalidad, o cuando hablamos de violación al debido proceso, entonces yo les pregunto a los estudiantes, bueno, pero ¿qué garantía anual del debido proceso se violó? Entonces ahí sí comienzan a enredarse. El lenguaje de los abogados debe ser útil en la medida que permita comunicar lo que se quiere materializar con las palabras.
es un acto de comunicación, es sobre todo un acto de comunicación. Para mí fue muy importante el proceso de formación con el doctor Barrera Carbonell, porque él siempre me decía, usted no haga tareas escolares cuando proyecte una decisión para la Corte Constitucional, o por lo menos para mí. Explíquele y justifíquele al usuario de la Administración de Justicia por qué le da y por qué no le da. Y muchas veces nos decían, el despacho está prohibido que ustedes hagan uso de los TECs. Y muchas veces se lo criticaron al maestro Barrera Carbonell, pero el tiempo me vino a dar la razón y se la dio sobre todo a él. A veces nos pegamos unas enredadas terribles con el lenguaje. Dos, me están preguntando por el chat qué hacer con una si uno no está de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional. Yo les voy a decir qué hay que hacer. Uno, si se trata de una determinación en sede de control constitucional, si ustedes no son los ciudadanos actores, deben intervenir como ciudadanos cuando ha sido admitida la demanda. O en estos casos que están examinando los decretos legislativos, cuando la Corte aboca su conocimiento, descorre traslado al procurador y de manera concurrente descorre traslado a los ciudadanos para que participemos. Ahí hay que hacer. ¿Con cuál fin? Con el único propósito que si uno no está de acuerdo con una decisión de la Corte Constitucional, al final del camino pueda presentar un incidente de nulidad, que es lo que hay que hacer técnicamente. Si ya el incidente de nulidad no cabe, porque puede no caber, entonces sigue efectivamente la posibilidad de presentar una acción de tutela contra la decisión de la Corte Constitucional. Que se han presentado, que se han conocido o admitido, pero que no existe ninguna sentencia de otro órgano de la rama judicial que haya derruido una sentencia de la Corte Constitucional. Por lo menos yo no la conozco, pero eso es lo que hay que hacer. Y si me preguntan si se puede o no acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, claro que se puede. Incluso se puede antes de, como hizo el caso Petro. Además con una sentencia, con una defensa muy bacana de un profesor argentino que es el mandamás del derecho constitucional contemporáneo, que es el maestro Garganela. Entonces sí se puede hacer. Lo que pasa es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es un sistema que permita de cierta manera resolver los problemas de manera inmediata. Tiene problemas muy serios de mucho trabajo en la comisión, en la selección de casos que se van a someter al examen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es fácil. La Corte, digamos que el sistema interamericano está colapsado ahí y de otra manera muchos estados que hacen parte del sistema interamericano se han retirado o no han continuado pagando los fondos, como es el caso de los estados de Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, que se retiró, y entonces el asunto no es fácil. El asunto desde luego no es fácil. Y además la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede demorar casi que 8 o 10 años en tomar rápidamente, en tomar una decisión de manera que pues no, desde el punto de vista práctico, los abogados ofrecemos ese servicio, como cuando uno va a McDonald's y le preguntan a uno, y después, ¿qué hacemos? Pues más papas y más leche, dice el abogado. No, yo soy muy escéptico sobre ese tipo de trabajo. Hay instituciones que lo saben hacer, algunos colectivos en Bogotá, pero en síntesis lo que les quiero reflejar es que si ustedes quieren, digamos, o discutir una sentencia de la Corte Constitucional, tienen que tener la condición de intervenientes o actores y para que tengan legitimación por activa a la hora de la presentación del incidente. Y desde luego, pues cabe la figura de la tutela contra una decisión de la Corte y excepcionalmente cabe la figura de una acción de tutela contra tutela con las reglas digamos así, de la Corte Constitucional. No sé si quien me preguntó por el chat lo tenga claro o haya necesidad de decirlo de otra manera más adelante. Sí, doctor, yo pregunté, muchas gracias, quedó muy claro. Bueno, ok.
Otra pregunta. Bueno, entonces, Doctor, compañeros, si alguien quiere agregarle más, pues doctor, sí, doctora Katien Cheng, la escuchamos. yo creo que estoy de pronto como la mayoría de mis compañeros que queremos saber cómo se realizará el ejercicio de Alicia que nos viene prometiendo les va a realizar. Entonces, para Bueno, ver si nos los puede explicar, por favor. bueno, doctora, le voy a contar cómo es. Eso es un chiste. Y comenzó, vuelvo a decir, en una facultad de Derecho, creo que en la Universidad Sergio Arboleda, cuando al terminar una clase de acciones constitucionales, específicamente el tema de acción de tutela contra providencias judiciales, una muy querida colega y estudiante me dijo, doctor, le tengo un caso. Por eso es que yo siempre les digo que mi clase es como tu voz estéreo, es un caso de la vida real. Este caso de la vida real que fue expuesto por una estudiante toda chévere, entonces me dice, doctor, ¿y qué digo? ¿Qué hago? Y yo le digo, bueno, primero que todo, consigas el paz y salvo del anterior abogado para que no le vaya y usted va a tener que sortear 10.000 problemas para sacar adelante esto. Pero si usted lo saca adelante, eventualmente pues sus honorarios van a ser bien interesantes. Esa abogada en este tema se ganó en esa época creo que 350 millones de pesos. Es un caso de la vida real. Y si yo les cuento aquí, pues me tiro el negocio porque pues ustedes lo entienden, no. El día que lo hagamos, que es el lunes, entonces cada uno va a ir asumiendo un rol, los voy a zarandear un rato, les vamos a colocar música para distraerlos y en fin, la idea es que podamos llevar a buen recinto el caso de Alicia que tiene 5 sesiones, entonces no se preocupen que en Tu Voz Estéreo el lunes a las 7 de la noche lo conocerán y que sean simplemente procesos de enseñanza como son en mi clase y como usualmente lo hacemos en el modelo presencial. En el modelo presencial la ventaja es que voy a ver si consigo algunos audios y videos de algunos compañeros de Cali y de algunos compañeros de Cartagena que interpretan el papel de Alicia. José David, por favor, apaga o vas a hablar. Bueno, compañeros, entonces hagan y ejerzan materialmente el derecho fundamental al descanso. Cuídense mucho, los estimo mucho y traten de lo poco que yo les pueda transmitir y el poco conocimiento que yo les pueda transmitir, ponerlo en marcha para esa noble meta que es que ustedes sean unos mejores profesionales, unos mejores seres humanos y mejores que todos los profesores que hemos trabajado con ustedes. ¿Alguien más se quiere despedir o ya nos vamos? Muchas gracias, profe, y un cordial saludo para todos. Feliz noche, feliz descanso. Gracias. Gracias, feliz fin de semana, descanso. Bueno, muy feliz descanso. Dios los bendiga. Amén. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Feliz noche para todos, para el profesor. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós. Igualmente, que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Descansen. El Dimas nos está provocando con el aguardiente, ¿ah? Eso no se hace, Dimas. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche para todos. A ustedes, muchas gracias.